Al imaginarnos a nuestros personajes favoritos en la pantalla grande, mil y una historias pueden acudir a nuestra mente, así que hoy veremos las historias de los X-Men que valdría la pena ver en el cine. Si quieres saber cuáles son, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. I prefer Magneto. El paso de los mutantes por el cine ha dejado huella. Sus cintas han sido más aciertos que errores, dando un gran ejemplo en las adaptaciones de cómic a la gran pantalla con Días del Futuro Pasado, o dejándonos grandes secuencias de acción como la escena de Nightcrawler, pero con tantas películas aún quedan muchas historias por explorar. Empecemos este video hablando de arcos o etapas que serían un gran espectáculo si son adaptados al MCU. Si estás familiarizado con los X-Men en los últimos años, conoces esta frase. Wanda rompiendo en llanto, culpando a los mutantes de todas sus desdichas, para al final pronunciar No More Mutants. Esto cambiaría la historia de los X-Men para siempre. Con Scarlet Witch cada vez más inestable, Avengers y X-Men se reúnen para darle una solución más permanente al problema. Esto no es del agrado de todos, y cuando Wanda descubre lo que intentan, altera la realidad por completo, creando un mundo de mutantes donde Logan es el único que recuerda su mundo anterior. En este nuevo mundo gobernado por Magneto y su familia, todos tienen lo que siempre han deseado: Vengadores y X-Men por igual. Por ejemplo, Peter Parker está casado con Gwen Stacy. Eventualmente todo volvería a la normalidad, y cuando Wanda dice No More Mutants, los X-Men vuelven a ser una minoría, pero al extremo. La población mutante se redujo a menos de 200, lo que daría como resultado dos historias que nos dejan claro por qué Cyclops es el líder que los X-Men necesitan. En el MCU ya vimos a Wanda colapsar desatando los eventos de WandaVision, pero aún así no es tan descabellado pensar en ver esta historia adaptada al cine. Con la raza mutante al borde de la extinción, todo se creía perdido hasta que nace la primer niña mutante desde el día M, algo que se creía imposible. Este nacimiento es un faro de esperanza para los X-Men, pero no son los únicos interesados en la bebé. Sinister y los Purifiers chocan contra los X-Men en el evento conocido como Messiah Complex. Esta historia no es precisamente una historia de superhéroes enfrentando al villano en turno. Aquí estamos viendo a los X-Men luchar para proteger la única esperanza que tienen en contra de la extinción. Del otro lado tenemos a William Stryker, dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos para erradicar a todo portador del Gen X. Esta es una lucha por la sobrevivencia. Al final los X-Men enfrentarían un conflicto interno, cuando Bishop alega que la niña es un peligro para los mutantes, y en un intento por acabar con ella es el Profesor X quien resulta herido. Para salvar a la niña, Cable decide escapar con ella al futuro y criarla lejos de todos. A raíz de esto tendríamos la etapa de los X-Men en San Francisco, donde Magneto se volvería un aliado y el Profesor X se recuperaría lejos de los X-Men. Todo terminaría con Second Coming cuando Cable y Hope regresan al presente siendo Hope ya una adolescente. Esto traería de nuevo el conflicto contra los Purifiers bajo el liderazgo de Bastión. De nuevo tenemos a Cyclops forzado a salvar a la raza mutante a cualquier costo. El objetivo principal es proteger a Hope, dando como resultado el sacrificio de Cable y Nightcrawler. De nuevo estamos ante una historia oscura y triste que nos demuestra por qué los X-Men se distinguen del resto de equipos. Su mayor problema siempre será la extinción. Dejando las historias oscuras de lado, pasemos a algo más épico como Age of Apocalypse. Miren estos diseños, ni siquiera sería necesario un recast. Todo comienza cuando Legión, el hijo del Profesor X, decide viajar al pasado para acabar con la vida de Magneto. Al final todo sale mal cuando quien pierde la vida es Charles, creando así una paradoja que deriva en la era de Apocalipsis. En esta nueva línea de tiempo es Magneto quien crea a sus X-Men, los cuales son muy diferentes a los del universo 616. Seamos honestos, a todos nos gusta ver a nuestros personajes favoritos en versiones apocalípticas. Esta era la oportunidad perfecta para entregarnos una historia así, pero en lugar de eso nos dieron una película que no le hace justicia al cómic del cual toma su nombre. Con el multiverso Marvel en el MCU sería posible ver una realidad gobernada por Apocalipsis. No necesitan darnos más explicación que culpar al multiverso. Con el mismo casting de los X-Men de Fox, armar una trama apegada a los cómics pero adaptada a los mutantes que ya vimos en el cine, y darles una apariencia de la era de Apocalipsis. Estoy seguro que sería todo un deleite para los fans de los X-Men. Ahora hagamos un poco de trampa y hablemos de Astonishing X-Men. Esto no se trata de un arco, sino de un título escrito por Joss Whedon, así es, el director de Avengers. Esta sería una línea interesante a seguir para el reinicio de la franquicia dentro del MCU. Tal vez no para las primeras cintas, pero sí cuando tengamos a Cyclops como líder. Este cómic tiene todo el espíritu clásico de los mutantes, pero enfrentándolos a nuevas amenazas al mismo tiempo que presenta nuevos personajes, como Abigail Brand, líder de la agencia de defensa espacial SWORD, o Peligro, el cuarto de Peligro quien ha tomado conciencia y se manifiesta con un nuevo cuerpo. Con un equipo más limitado, las aventuras van desde una amenaza espacial liderada por Ord hasta algo más terrenal como el enfrentamiento de Peligro y el Profesor X, o el ataque de Cassandra Nova que logra inutilizar a los X-Men por completo. Esto a mi parecer sería una buena idea para aventuras de los X-Men más autoconclusivas, sin la necesidad de enlazar cada película a una historia más grande.
Ahora hablemos de los arcos individuales de cada personaje. Estos arcos no necesariamente tienen que centrarse en una sola película. Se podrían tratar a lo largo de la saga mostrando una evolución en los X-Men. El Profesor X y Magneto siempre serán importantes para las historias mutantes, pero con el paso de los años hemos podido ver que ni uno es completamente bueno ni el otro es completamente malo. En las cintas pudimos ver esta parte de Magneto, quien al mismo tiempo puede ser un enemigo y un aliado, pero de Charles nunca se trató ese tema. Sería bueno que en el MCU nos muestren que el profesor también comete errores y que estos errores le pasan factura. Wolverine fue uno de los personajes centrales en la franquicia, llegando a tener su propia saga separada del equipo principal. Aún así, muchas historias quedaron sin ser adaptadas y otras no fueron tan fieles a las viñetas. Este reinicio sería la oportunidad perfecta para hacer un recorrido por la historia de Logan a lo largo de los años y expandir aún más su mitología. Incorporar a su historia al villano Romulus le añadiría un toque diferente al misterio que es su pasado. Ya hemos visto a Wolverine intentar descifrar su historia. Mucho de lo visto en las películas de X-Men seguía esta premisa, así que para adaptarlo otra vez se necesita un cambio, y eso podría ser poner un villano desde las sombras manipulando la vida de Wolverine, desde su enemistad con Sabretooth, la pérdida de su esposa Itsu, la manipulación de Daken, el hijo de Wolverine e Itsu, y hasta el experimento que fusionó Adamantium a su esqueleto. Acercándonos más al presente con Wolverine dentro del MCU, podríamos ver una adaptación del Alpha Flight, el equipo de superhéroes canadiense. Tal vez una serie de Wolverine sería una buena jugada. Esto daría oportunidad de ver a Logan en las diferentes etapas de su vida, al mismo tiempo que lo vemos en el cine junto a los X-Men. Solo imagínenlo así, ver a Wolverine en los años 40 en Japón y después verlo con el mismo aspecto junto a los X-Men en el cine sería épico. Cyclops es otro personaje que no puede faltar en el reinicio, y esta sería la oportunidad perfecta para explorar toda la historia de los Somers. Ahora que no tenemos al equipo principal de los Guardianes de la Galaxia, podría ser la entrada perfecta para nuevos equipos como los Starjammers y nuevas amenazas extraterrestres como el Imperio Shi'ar. La historia de los Somers empieza cuando Scott era solo un niño. Su padre, Christopher, era un piloto de la Fuerza Aérea, quien un día llevó a su familia a una aventura aérea donde fueron atacados por una nave Shi'ar. Christopher logra salvar a sus hijos lanzándolos en paracaídas. Alex y Scott sobreviven, pero al aterrizar Scott se golpea en la cabeza. Este golpe es el responsable de que Scott no pueda controlar sus poderes, pero esto lo descubriría hasta que sus poderes se activaran durante su adolescencia. Mientras Scott estaba en coma y Alex era adoptado, Sinister manipulaba sus vidas en secreto, obsesionado con el linaje Somers. Aunque Scott es encontrado por el Profesor X, la sombra de Sinister lo seguiría por años, llegando a clonar a Jean Grey, forzando así el nacimiento de Nathan Somers, Cable. Volviendo a los padres de Scott, Christopher y Catherine fueron raptados por los Shi'ar y entregados al emperador Diken, quien intentó abusar de Catherine. Al ser detenido por Christopher, acaba con la vida de ella y a él lo envía con los esclavos. Lo que Christopher no sabía era que su esposa estaba embarazada y que su hijo no nato fue incubado en un proceso acelerado de crecimiento. Este hijo es Gabriel Somers, hermano menor de Scott, también conocido como Vulcan. Junto a otros 4 esclavos, Christopher logra robar una nave de nombre Starhammer y huir de sus captores, convirtiéndose en piratas espaciales, adoptando el nombre de la nave como propio. Así es como nacen los Starjammers. Pero si queremos complicar aún más el árbol genealógico de los Somers, podíamos agregar a Rachel Somers, la hija de Scott y Jean, originaria de la línea temporal de Días del Futuro Pasado. Como un personaje ligado a los viajes temporales y realidades alternas, Rachel también terminó 2000 años en el futuro en un mundo gobernado por Apocalipsis, donde fundó el clan Askani. Fue ella la responsable de llevar a su hermano Nathan al futuro para salvarlo cuando era solo un recién nacido. Como pueden ver, los Somers fácilmente pueden mantener la franquicia de X-Men en el cine por varios años. Ahora, tomando como ejemplo lo que hizo Marvel en el MCU con Spider-Man, que después de tener 2 sagas donde el amigable vecino se enfrentaba a amenazas más terrenales, decidieron cambiar un poco el tono y entregarnos una adaptación distinta de Spider-Man, donde tiene a Iron Man como mentor y enfrenta amenazas del nivel de Thanos. Podríamos pensar que con los X-Men harían lo mismo. Quizá con el reinicio quieran mostrarnos algo diferente a lo que ya hemos visto de los X-Men en el cine, pero al tener personajes tan queridos como Wolverine, removerlos del equipo principal no creo que sea una opción. Para darle un soplo de aire fresco a la franquicia, lo mejor sería presentarnos un cambio de escenario, o incorporar personajes nuevos que se sumen a los X-Men que todos queremos ver. El formar parte del MCU también representa que algunos personajes ya establecidos puedan explorar diferentes historias que por problemas de derechos antes era imposible adaptar. Un buen ejemplo de esto es Black Panther, a quien en el MCU lo vimos tener una relación con Nakia, mientras que en los cómics se casó con Tormenta. Esto sería fácil adaptarlo sin deshacer la historia de T'Challa que ya tenemos. El hijo de Black Panther y Nakia podría crecer hasta convertirse en el nuevo Black Panther, con Tormenta como su esposa. Tal vez ya me estoy adelantando mucho, pero con Secret Wars a punto de reiniciar el MCU todo es posible.
Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal para no perderte de más contenido como este y comentar aquí abajo qué historia X-Men te gustaría ver en la gran pantalla. ¡Hasta la próxima!